la grabación y ahora sí vamos a iniciar. Bueno. Perfecto. Bueno, entonces en este caso vamos a hacer una breve introducción a los sistemas de información geográfica. Recuerden que QGIS es un software, ¿cierto? Pero no es un sistema de información geográfica solo por ser un software, porque necesitamos otros componentes que alimenten ese software. Bueno, antes de continuar, pues quisiera que las personas que tienen habilitado el micrófono, pues voy a silenciarlos, qué pena. Perfecto. Ok. Bueno, entonces como les decía, vamos a partir en este caso del hecho de que tenemos que entender qué son los sistemas de información geográfica. Si ustedes ven en pantalla, están viendo diferentes imágenes que básicamente es la representación o un modelado del mundo, ¿cierto? Del mundo real o del mundo espacial. ¿Y para qué nos sirve entender este tipo de cosas, ¿cierto? Pues para ver qué hay en él, ¿cierto? Si ustedes ven en la primera imagen, en esta imagen, ustedes ven una cuenca hidrográfica. Sobre la cuenca hidrográfica ven una red de drenajes. Ven una zona de inundación y ya pueden determinar cuáles son las zonas que se encuentran inundables. Esto nosotros lo podemos ver en 2D, es decir, lo podemos ver en planta. Si ustedes ven esta imagen que se encuentra acá, es algo que se llama, en este caso, una caracterización y una digitalización de los elementos que se encuentran en superficie. Si ustedes ven, esto no es el color real de la Tierra, pero sí es en este caso algo que nosotros conocemos como cartografía temática. Y con esta cartografía temática podemos entender mejor el comportamiento y la interacción de los elementos que se encuentran sobre la superficie terrestre. ¿Vale? Carlos, explícame un poco mejor eso. ¿Vale? En este caso vemos un drenaje principal, si ustedes ven, que se encuentra en una zona urbana. Básicamente es el drenaje donde todas las aguas que se encuentran allí pues van a parar, ¿cierto? También, ¿qué vemos? Vemos también unas zonas de inundación con otro color totalmente diferente. Entonces, ¿cómo sabemos que son zonas de inundación? Porque ya hubo una caracterización, es decir, ya hubo personas que se encontraron en campo, que levantaron esas zonas y dijeron, mira, aquí hay sedimentos que son clásicos de una zona de inundación, acá también, por ende, en el pasado, esta zona se inundó. ¿Para qué nos sirve conocer eso? Nos sirve para, en este caso, saber o estimar que si vuelve a aparecer una zona de inundación, pues efectivamente no construir allí, ¿cierto? Para evitar algún tipo de desastre. También vemos nosotros en la parte inferior, eh, digamos en este caso, algo que se llama como una predicción sobre una onda sísmica y de esa manera ver en 3D y en 2D cuáles son las zonas que se encuentran afectadas. Esto que les estoy mostrando, muchachos, es aplicado a la gestión del riesgo y de desastres. Entonces, los SIC sirven para muchas cosas, ¿ok? Entonces, ¿qué es o qué vamos a ver a lo largo de este curso o cómo estamos dividiendo nosotros el contenido? De la siguiente manera, vamos a empezar por una parte, un módulo básico, ¿cierto? Donde está en color azul, si ustedes ven este panel que se encuentra acá en color azul, pasamos a un módulo intermedio que ya propiamente son otras áreas o ciencias del conocimiento, pero que se han vinculado de una manera tangencial a los sistemas de información geográfica. ¿Vale? Y en un cuadrito rojo vemos ya las aplicaciones entre otras, ¿ok? Entonces, vamos a hablar primero del cuadrito azul, ¿vale? Y empecemos por lo más básico de todos. ¿Qué es un sistema de información geográfica? ¿Cierto? Si ustedes piensan que quizás un sistema de información geográfica sea un software y todos pensamos en ArcGIS, todos pensamos en QGIS o pensamos en GBC o en Global Mapper, los que lo usan, ¿cierto? O inclusive algunas personas dicen, no, pues Google Earth, ¿sí?
Pues resulta que un sistema de información geográfica no es solamente un software, es un conjunto, en este caso, de componentes interrelacionados que forman un todo. Es decir, que se obtiene, procesa, almacena y distribuye información. Y estas palabras son claves. ¿Por qué son claves? Porque nosotros, si no tenemos datos, no podemos simplemente manipular un software y ya, ¿cierto? Si nosotros no procesamos esa información, pues no vamos a hacer nada. ¿Nos sirve para qué? Para procesar, obtener, almacenar y distribuir información, pero muy importante, que se encuentre ubicada en el espacio, ¿cierto? Que se encuentre en una posición en el espacio. Y eso es lo interesante, porque a partir de esa posición, nosotros podemos hacer análisis de diferentes tipos. Ya vamos a ver más adelante cuáles son las aplicaciones, que son un montón, ¿cierto? ¿Y para qué? Para la toma de decisiones y el control de una organización. Igualmente, apoya la coordinación, análisis de problemas, visualización de aspectos complejos, entre otros, ¿ok? Entonces, lo más importante de los sistemas de información geográfica es que me va a permitir obtener datos y a través de un análisis con inteligencia se puede diseñar y se puede elegir cuál es la mejor opción, en este caso, para realizar algún o ejecutar algún tipo de proyecto. Entonces, por ejemplo, hablemos en este caso de aspectos geológicos, ¿cierto? Si nosotros vemos una zona que se está moviendo, que se está fracturando, pues nosotros podemos tomar esos datos y a partir de ahí podemos saber cuáles otras zonas se pueden estar moviendo, ¿cierto? En el caso de la antropología o de la arqueología, podemos conocer la posición espacial de los restos y poder inferir a través del paisaje, pues, las diferentes direcciones que tomaron las comunidades anteriormente, ¿ok? Entonces vamos a ver los diferentes enfoques y aplicaciones. Recuerden, las aplicaciones son múltiples. La primera aplicación, dentro de todo, tenemos las aplicaciones gubernamentales. Los sistemas de información geográfica también tienen inmerso una base de datos. Y esto es muy importante porque en este momento, en este mundo, los datos, la base de datos, es lo que le está permitiendo a las organizaciones tomar decisiones. ¿Y qué son los datos, Carlos? Cuando usted coge su celular, hace una llamada, mira un Instagram, ve el Facebook, eh, decide abrir Google Maps, decide ir a un lugar de comidas, decide ir a un restaurante, esa información queda registrada en una base de datos, ¿cierto? Que es de uso comercial y empiezan a utilizarla ¿para qué? Para poder dar un mayor marketing a ciertas zonas que les interesan. Pero entonces, de tipo gubernamental, nuestro número de cédula ya figura en una base de datos. Y con esa base de datos pueden saber qué celular tenemos nosotros y con el celular pueden saber dónde estamos, cuál es la posición del GPS que tiene el celular, esto, si cometimos o no cometimos una infracción de tránsito, entre otras cosas, ¿ok? También tenemos en este caso el enfoque en catastro y planificación, ¿cierto? Un enfoque muy utilizado. En Colombia actualmente se está ejecutando el proyecto de catastro multipropósito, ¿cierto? Que es básicamente conocer la posición de un terreno y con una base de datos conocer todo el registro del inmueble, qué ha pasado con ese inmueble, el uso del suelo del inmueble, la situación jurídica, entre otras cosas, ¿cierto? Es una base de datos muy inmensa que recae sobre un inmueble, ¿ok? También se puede para actualizar, en este caso, la parte catastral, la parte predial. Compañía de servicios públicos, importante en una ciudad. Conocer en este caso las tuberías de gas, las tuberías de agua, el alumbrado público, cuál es el perímetro de red de servicios que es muy utilizado en el plan de ordenamiento territorial, entre otras cosas, y sobre todo en algo que se llama plan de ordenamiento y planeación urbana, ¿ok? Es bastante utilizado y por eso es muy importante. En este caso, en silvicultura o algo, o una tendencia nueva que se llama agricultura de precisión, pues se utiliza también para un monitoreo de las diferentes zonas de cultivos o de diferentes a través de la captura de imágenes satelitales y conocer en este caso cuáles son los cultivos que mayor índice tienen o menor índice tienen y sobre los cuales se tiene que mejorar el tema de la producción.
En este caso, pues también aplicado a salud pública, ya conociendo la espacialización de los datos, pues podemos en este caso saber qué hace falta en un sitio, ¿cierto? Sabemos en este caso qué hospital puede cubrir qué área y a cuánto tiempo le queda a la persona más lejana dirigirse a ese sitio público, ¿ok? De salud pública. Entonces, todo también hace parte del ordenamiento. Algo muy importante y muy aplicado en este momento, en este caso, el geomarketing. Básicamente, ustedes ven en pantalla la espacialización, en este caso por barrios, por comunas, por sectores, y sobre eso tendencias y gráficos, ¿cierto? Entonces, por lo menos podemos conocer qué tendencia hay en cierto barrio y a qué se debe esa tendencia, ¿cierto? Entonces, por lo menos en ámbitos de ventas, es muy importante. También en ámbitos, si ustedes quieren montar una empresa o quieren montar un negocio, pues ustedes pueden ubicar y hacer un análisis de este tipo para que su empresa sea mucho más rentable que posicionarla en un lugar que no sea de manera tan adecuada, ¿cierto? Y eso es un enfoque también bastante interesante. Como les digo, muchachos, en este momento todo se está empezando a espacializar, ¿cierto? Y la información geográfica o la información espacial da un aporte muy grande, o sea, muy grande, acompañado de la base de datos, ¿ok? En este caso, pues también en planeación, manejo de recursos naturales, medio ambiente y gestión de riesgos por desastres naturales. Por ejemplo, les quiero explicar algo. Si ustedes ven esta pequeña imagen, ustedes ven un cauce activo, pero también ven, en este caso, una zona de inundación, ¿cierto? Que es lo que está con un color azul un poco más clarito. Si nosotros usamos los SIC de manera correcta, nosotros podemos determinar cuáles son las zonas que están en mayor o menor riesgo, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes ven acá las dos chimeneas de una planta nuclear, ¿cierto? Entonces, y ven un cauce en este caso, ¿cierto? Que está atravesando el sector. ¿Qué pasa si llega a haber un fenómeno del niño donde hay un incremento de precipitaciones, hay un aumento del nivel de caudal del río y en este caso el escarpe o la pared que se encuentra acá conteniendo digamos, el río no lo suficientemente. Entonces, ¿qué hace el río? Algo que se llama desbordamiento. Y ese desbordamiento puede causar un desastre natural muy grande, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando se hizo esta planeación no se tuvo en consideración este tipo de análisis. Entonces, los análisis antes de ejecutar un proyecto, los análisis piden este tipo de estudios, ¿cierto? Estudios de gestión de riesgos y desastres, estudios de amenaza por movimientos, vulnerabilidad, entre otras cosas, ¿ok? Bueno, entonces ya sabiendo las aplicaciones de los SIC, vamos a retomar y ya sabemos que los SIC o los sistemas de información geográfica son en este caso un grupo de elementos interrelacionados que me generan un todo, ¿ok? Y cuando nosotros hablamos de QGIS, nosotros solamente hablamos de un software, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de ArcGIS, hablamos solamente de un software. ¿Qué software es mejor? Pues en este caso depende de la función que nosotros querramos hacer. Porque lo que les digo, ningún software es mejor que otro. La diferencia es que pueden ser complementarios, ¿ok? Por ejemplo, Global Mapper es el mejor software para traspasar datos, para llevar de un formato a otro formato, ¿cierto? ArcGIS es un software muy comercial en donde parte de las entidades gubernamentales han adoptado modelos geográficos en sus bases de datos, ¿cierto? QGIS en este caso es muy utilizado en países como Brasil, Argentina, Chile, inclusive en Europa, pues tiene un dominio más grande QGIS que ArcGIS, ¿cierto? Pero no solamente es eso, un SIG lleva muchas otras cosas. Por ejemplo, tiene datos. Y esto vamos a hablar más adelante. ¿Cuáles son los diferentes tipos de datos que hay? ¿Cierto? A través de mi celular yo puedo capturar un dato, a través de un navegador GPS puedo capturar un dato, a través de una imagen satelital puedo capturar un dato, a través de equipos de RTK puedo capturar datos, de drones puedo capturar datos.
puedo capturar datos de manera directa e indirecta del terreno. Y eso es importante. El hardware. Nosotros podemos tener un sistema de información geográfica en nuestro computador o en nuestro celular. En este caso, al finalizar el módulo vectorial, pues vamos a ver cómo podemos llevar nosotros nuestro QGIS a nuestro celular y poder recoger, en este caso, información directamente en campo. También en este caso, pues hay personas que son las personas capacitadas de capturar ese tipo de información. Y acá, en este caso, digamos que podemos caer en el error de querer saberlo todo. ¿Y por qué lo digo? Porque, digamos, los sistemas de información geográfica son una herramienta para el profesional, pero el profesional es el intérprete, ¿cierto? Y cada quien maneja su propia área de conocimiento. Por ejemplo, muchas personas hacen cartografía de levantamiento de especies de cobertura forestal, pero no son forestales. Pero el ingeniero forestal fue el que se enfocó en la formación de ese levantamiento, ¿cierto? Hay personas que hacen análisis o zonificaciones de amenaza sin tener ciertos factores. Entonces, por eso las personas, o en este caso el hilo conductor o el área de conocimiento que yo manejo, es muy importante porque es lo que le da el plus al desarrollo de esta herramienta. ¿Ok? Finalmente, los métodos y aplicaciones. En este caso, esto consiste en que diferentes agencias gubernamentales se encargan de establecer metodologías claras, por lo menos. El IDEAM tiene una metodología para hacer la zonificación de incendios forestales. El Servicio Geológico tiene una metodología para hacer una zonificación de amenaza por riesgos de movimientos en masa y avenidas torrenciales. El IGAT tiene una metodología para hacer la captura de datos geomorfológicos, ¿cierto? Entonces, las metodologías ya son, digamos, pruebas o, digamos, un paso a paso de todo lo que ha funcionado para hacer la captura de esa información. Entonces, como ustedes saben, ya podemos entender que los sistemas de información geográfica componen un todo. Ahora sí, que podemos ver en este caso diferentes software enfocados en esta área, pues podemos ver en este caso Esri, que es el más, digamos, como el más conocido aquí en Colombia, pero no es el único. Tenemos también GDSIC, que es muy potente. Tenemos también QGIS, tenemos la empresa OSGeo, que también es muy bueno. Y también tenemos otros sistemas de información geográfica que trabajan en la nube. Por lo menos Postgres es una base de datos y PostGIS es su complemento espacial, que se puede asociar a datos geográficos para poder verlos directamente en la nube, en un visor de datos geográfico, ¿cierto? Tenemos también GeoServer, que es un servicio de mapas web, entre otros, ¿ok? Entonces, en términos de software, tenemos muchos. Ya sabemos en este caso cuáles son las aplicaciones, ¿cierto? Y ya entendemos qué es un sistema de información geográfica. Entonces, ahora sí vamos a hablar de qué. De lo que es la arquitectura y flujos de trabajo, ¿ok? Generalmente nosotros tenemos un ordenador, tenemos nuestra computadora y dentro de nuestra computadora pues tenemos los software instalados, ¿cierto? Que es lo que vamos a hacer a lo largo de este curso, ¿cierto? Pero es importante conocer el flujo de trabajos que nosotros vamos a implementar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, no es el mismo flujo de trabajos en un software que en otro. Y a veces teniendo eso, pues es donde entramos a confundirnos, ¿vale? Entonces, en nuestro flujo de trabajo, nosotros tenemos datos espaciales. Recuerden, el software es solamente digamos, en este caso, el programa. Los datos espaciales tienen extensiones. Esas extensiones es lo que nosotros tenemos que empezar a saber manipular. Carlos, ¿cómo así extensiones? Un dato de tipo vectorial puede ser un check file y un check file no tiene un único elemento, tiene 6 elementos. Un dato que me conserva la geometría, un dato que me conserva la base de datos, un dato que me conserva la proyección espacial, eh, un dato que me compila toda esa información, ¿cierto? Entonces hay que saber en este caso el flujo de esa información y cómo hay que llevarla.
En cambio, una base de datos, un archivo con extensión .gdb, ese archivo solamente tiene una única extensión, pero dentro de ella tiene una organización muy fuerte, ¿cierto? Donde nosotros podemos crear dominios, manipular simbología, en este caso hacer asociaciones de tablas, podemos hacer muchas otras cosas, ¿cierto? Y solamente tenemos un único solo archivo. Lo mismo pasa en QGIS, tenemos el archivo GeoPackage. Por lo menos cuando tenemos los navegadores GPS, que tenemos un archivo con extensión GPX, ese archivo pues tiene un comportamiento diferente, ¿vale? Pero todo lo podemos leer a través del software GIS y en este caso QGIS cumple con todas estas habilidades o con todas estas facultades, perdón, de software que me permiten ser un software interoperable, ¿cierto? Que me permite capturar de datos de tipo móvil, los puedo llevar, de bases de datos los puedo llevar, puedo tener datos en otro tipo de software o de extensiones, como un archivo KML, también lo puedo visualizar. Puedo descargar datos de tipo GeoJSON desde la web y poder visualizarlos, ¿cierto? Y me puedo anclar a diferentes servidores. Y eso lo vamos a ver si tenemos tiempo al finalizar de esta clase. Cómo nosotros a través de QGIS podemos recibir el servicio de diferentes maneras, ¿ok? Entonces tenemos en este caso un flujo de trabajo directamente interoperable en aplicativos. Entonces lo que les decía, bases de datos, vamos a manejar el archivo GeoPackage, ¿ok? Bueno, en este caso, la intención de conocer el flujo de datos es que estamos haciendo capturas del mundo real, ¿cierto? Los estamos llevando a un modelo computacional, ¿cierto? A un modelo, en este caso, conceptual. Estamos generando un modelo lógico y después vamos a aplicar eso a un modelo físico. En pocas palabras, estamos haciendo una planeación con la información, ¿vale? Entonces, por ejemplo, imaginémonos que estamos en un predio, en un lote, ¿cierto? Estamos llevando un equipo topográfico y ¿qué hacemos? Barremos con el equipo topográfico todo el perímetro del lote, ¿cierto? Con eso nos llevamos esa parte de la realidad la llevamos directamente a nuestra máquina, ¿cierto? A nuestra computadora. ¿Para qué la llevamos en nuestra computadora? Para saber qué vamos a hacer. Vamos a pasar una vía por el medio de ese predio, ¿cierto? Entonces vamos a saber por dónde exactamente va a pasar la vía. Ya después de haber llevado eso, pues hacemos nuestro respectivo análisis y ya después de hacer el respectivo análisis, o sea, el modelo lógico, actuamos directamente en la realidad, ¿cierto? Creamos ya el modelo físico. Entonces, todo esto es para realizar análisis de datos, ¿ok? Y en estos análisis de datos tenemos diferentes tipos, en este caso, de información que vamos a ver también en el transcurso de este curso. Por ejemplo, tenemos datos de tipo primario y secundario, ¿cierto? Carlos, ¿cómo así datos de tipo primario? Los datos de tipo primario son los que tú capturas directamente en el terreno, ¿cierto? Donde te paras, tomas una coordenada, tomas una foto, haces una descripción de los datos, haces una caracterización de la información y te llevas eso directamente a la oficina, ¿cierto? En este caso, nosotros tenemos dos datos muy importantes o dos fuentes de datos primarios muy importantes, que son los datos de tipo vector y los datos de tipo raster, ¿ok? Y cada uno de ellos tiene su propia manera de manipularlos. Entonces, los datos de tipo vector los vamos a tener que analizar de una manera diferente a los datos de tipo raster, ¿ok? Porque en este caso la captura de información es diferente. Ahora, son complementarios, son dos mundos totalmente diferentes, pero son complementarios en el momento del análisis. Entonces tenemos dentro de los primarios y los secundarios. Entonces, dentro de los datos de tipo raster, primarios hay sensores remotos y los datos de tipo secundario son, digamos, mapas que nosotros escaneamos directamente, puede ser de un plano de hace 60, 70 años que queremos entrar a referenciar esa información, de saber cómo era que se veía en este caso el terreno en esa época, también lo podemos hacer. Podemos escanear la información
y a partir de eso, pues, de ciertos puntos claves, referenciarla y espacializar, ¿vale? Bueno, en este caso, esos datos corresponden a los datos de captura, pero también hay otro tipo de datos, que son datos geográficos que podemos sacar a través de servidores, ¿cierto? Que podemos sacar a través de geoportales, como por ejemplo el proyecto de OpenStreetMap, que es un proyecto que puedo entrar a descargar información porque fue colaborativo, ¿cierto? Entonces son datos de transferencia o datos que me permiten como mejorar en este caso el levantamiento o de la colección de datos. Actualmente hay diferentes servidores que me permiten descargar información. Por ejemplo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el IDEAM, el Servicio Geológico, el DANE, entre otras cosas. Para cada uno de sus países, muchachos, para México también, México tiene sus propias organizaciones que se encargan de subir todo este tipo de datos, ¿ok? Argentina lo tiene, Bolivia, ya casi que todos los países de Latinoamérica tienen sus propias entidades ya con datos espacializados. Pero entonces es importante conocer cómo vamos a descargar esa información. Bueno, en este caso, pues nuevamente, esto ya es más para recordarles que también dentro de la arquitectura y flujos de trabajo lo usamos ¿qué? Usamos esta información para realizar un proceso de planeación, después preparación, vamos a digitalizar, entramos a editar, finalmente a evaluar para nuevamente seguir el tema de planeación. Entonces, siempre la captura de datos en la Tierra es constante, ¿cierto? Aunque digamos el terreno sea el mismo, hay cosas que cambian. Por ejemplo, un desenglobe de un predio cambió totalmente el terreno. Antes era un pedazo y ahora son 8 pedazos. Pasaron vías, el uso del suelo cambió, la vegetación creció, el cauce se secó, ¿cierto? Entonces todos esos datos hay que empezar a capturarlos. ¿Por qué? Porque hay ciertos ambientes en la Tierra que cambian de manera constante, ¿cierto? Por lo menos hay ambientes que cambian de manera más fuerte que otros, sobre todo en zonas como por ejemplo las zonas marinas, las zonas eh, que tengan mucha incidencia fluvial, las zonas que tengan mucha incidencia por parte de los vientos, por parte de la precipitación, pues cambian constantemente. Entonces, la captura de datos es constante. Por lo menos ustedes ven que los topógrafos siempre van actualizando los predios, los ingenieros forestales siempre van actualizando la cobertura del suelo, los agrónomos van actualizando el tipo de suelo, los geólogos van actualizando la parte de desastres y de riesgos naturales, ¿cierto? Entre otras cosas. Y aquí quiero que vean de manera, digamos, muy puntual algo. Quiero que se enfoquen sobre todo en este pedazo, ¿cierto? Si bien los sistemas de información geográfica me permiten hacer una representación del terreno, nosotros, cuando utilizamos los sistemas de información geográfica, todo lo hacemos por capas, ¿cierto? Toda la información que ustedes ven en el mundo se representa por capas, ¿cierto? Por eso le puse de título, en este caso, a la, digamos, a la diapositiva, modelando el mundo real. O sea, suena un poco ambiguo, pero eso es lo que hacemos nosotros a través de los sistemas de información geográfica. Intentamos capturar el mundo de la manera más precisa y todo lo hacemos por medio de capas. Entonces, por ejemplo, digamos que aquí nos encontramos en este momento nosotros, o esta representación que estamos viendo acá es el cuarto, la habitación o la casa en la que nos encontramos, ¿cierto? Nos encontramos acá. Pero resulta que nosotros nos encontramos en un tipo de suelo diferente, ¿cierto? Al que se encuentra el vecino. Se tiene que simbolizar o se tiene que realizar un levantamiento con una capa diferente, ¿cierto? Eh, nosotros vemos que hay dos tipos de datos diferentes, que ya vamos a hablar más adelante, que son los datos vectoriales, que ya dijimos que pueden ser polígonos, líneas y puntos, y datos de tipo raster,
En este caso, que pueden ser datos de tipo discretos y datos de tipo continuo, ¿cierto? Ya lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Si estoy hablando muy rápido es para que, digamos, podamos enfocarnos en el software y en todo lo que, pero no para, digamos, que ustedes se pierdan. No quiero que se pierdan, sino que se interesen en este caso por todo lo que estamos viendo. ¿Listo? Entonces, si nosotros vemos por lo menos una fracción del terreno, nosotros podemos saber que en esa fracción del terreno hay un tipo de cobertura. Ah, pero también hay un tipo de suelo. Ah, pero también hay, en este caso, un uso del suelo. Ay, pero también hay unas vías. Ay, pero también hay un drenaje. También hay una zona que en este caso es geografía ambiental, como valores de precipitación en el terreno, ¿cierto? ¿Qué tanta lluvia cae? También tenemos en este caso zonas del subsuelo, ¿cierto? Ya podemos ver acuíferos del sector en el que nos encontramos. Entonces, fíjense que el terreno lo podemos dividir en muchas capas. Cada capa la usa un especialista de la tierra. Lo que les dije hace 3 diapositivas atrás. Un ingeniero forestal, un ingeniero ambiental, un geólogo, un geógrafo, un arqueólogo, entre otras cosas, un geomorfólogo, un topógrafo, un ingeniero, está viendo el terreno dependiendo de la temática que le interese ver, ¿ok? Entonces, básicamente, en eso consiste modelar el mundo real. Esto básicamente también es un ejemplo de lo que les quería decir. Misma fracción del terreno. ¿Qué vemos en la misma fracción del terreno? Parcelas, distritos, calles, suelos, utilidades, usos del suelo, topografía, hidrología, entre otras. Cada una de ellas se representa de manera diferente, pero No, es la papi, no me misma dejes de andar porción Yumi. del terreno. Yumi, Yumi. Ok, pero es la misma porción del terreno. Y aquí vamos a hablar un poco de los tipos de capas que hay, que es la estructura de datos, ¿ok? Nosotros tenemos una estructura de datos de tipo vectorial que tienen 3 tipologías diferentes: puntos, líneas y polígonos. Cada una de ellas es especial porque cada una de ellas me permite realizar algo que las otras no. Cuando hablamos de tipos de datos o estructura de datos vectoriales, hablamos que la estructura mínima de representación cartográfica es un punto y ese punto es una coordenada en el espacio. Por ende, la siguiente conferencia va a ser el sistema de coordenadas, que es un sistema de referencia espacial, que es un sistema de coordenadas espacial, y con base a eso vamos a empezar a trabajar en la captura de información. ¿Ok? Entonces, representación mínima, un punto, una coordenada en un marco de referencia. Todavía no sabemos cuál es el marco de referencia, pero sabemos que hay elementos que se pueden marcar como un punto. En este caso, las líneas van a ser coordenadas seguidas. O sea, la unión de puntos me va a marcar una línea. Pero ya, ojo, una línea no me va a mostrar, en este caso, una coordenada, pero sí me va a mostrar una longitud. Entonces, estos datos me van a servir para realizar ¿qué? Para realizar mediciones, ¿ok? En el espacio. Si tengo una serie de coordenadas que se pueden representar por una línea, tengo una medida en el terreno. Y eso es muy interesante, porque desde siempre el hombre ha querido saber cuánto terreno hay, cuánta longitud hay, ¿cierto? Cuánto tiempo me demoro yo en cierta longitud, y lo podemos hacer a través de los signos, ¿ok? Cuando ya generamos una línea y la encerramos, podemos capturar un área, ¿cierto? Y esa es la representación de polígonos. Todos los objetos se pueden representar en estos 3 elementos: polígonos, líneas y puntos, ¿ok? Perfecto. Ok. Vamos a hablar también, cuando empecemos a ver estos datos vectoriales, vamos a ver acerca de lo que es las reglas de topología.
que básicamente a nivel matemático es una interacción entre objetos que me permite una armonía, ¿cierto? Para no cometer errores eh, de traslape o de huecos o de gaps, pero ya lo vamos a ver de una mejor manera, ¿vale? Entonces esto son los datos vectoriales. Ahora los datos raster, que lo vamos a entrar también a ver a fondo, se pueden dividir en datos discretos y datos continuos. Básicamente, para que lo entiendan, una imagen de Google Earth, una imagen que ustedes descarguen de un satélite como Landsat, Sentinel, Spot, es un dato de tipo discreto. Los píxeles, que es la representación mínima de una imagen, ¿cierto? No tienen ninguna relación con los píxeles vecinos. Mientras que un dato de tipo continuo, como una imagen de tipo radar, un modelo digital de elevación o una interpolación de datos, pues ya hay una relación entre los píxeles alrededor, ¿ok? Pero como les digo, no se angustien, vamos a ver todo eso a más detalle, ¿ok? Muchachos, ¿alguna pregunta hasta acá o todo claro? Leo ¿Cuál fue que comentarios. dijo, cuál fue que dijo los raster discretos? ¿Qué fuentes Spot? ¿Cuál más? Landsat y Sentinel. Perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar. Si ustedes se dieron cuenta, eso es lo que vamos a representar nosotros en el SIC, ¿cierto? ¿Qué otro tipo de adquisición y fuentes de datos nosotros podemos entrar a ver en el terreno? Ya hablamos de los GNSS, que pues, se puede resumir en un navegador de tipo Garmin, o puede ser un RTK de doble frecuencia, o puede ser una estación total, ¿cierto? Esta GNSS hace referencia a una red de satélites espaciales, a una red de satélites que se mueven con tal sincronía que nos permite ubicar la posición de un punto en la Tierra y conocer, en este caso, la coordenada geográfica, ¿vale? Otra manera de capturar datos, digitalización de vectores, georreferenciación indirecta, fotogrametría y generación de ortofotos, teledetección y sensores remotos, adquisición de datos de elevación y datos de tipo LIDAR, ¿ok? Entonces es una representación de un GNSS. En este caso tenemos una imagen, en este caso, estamos haciendo en la imagen, estamos haciendo algo que se llama caracterización de información o digitalización. ¿Qué es la digitalización? Pues llevar todos los elementos de la imagen a objetos de tipo vector, y una caracterización es asignarle una propiedad a ese elemento. Entonces, por ejemplo, tenemos unas zonas de color rojo, si ustedes se ven acá. Esas zonas de color rojo podemos decir, en esa zona no se puede cultivar. ¿Por qué? Porque en esas zonas sucede algo, las aguas, en este caso, las aguas sucias de esta unidad territorial, pues están afectando todas estas zonas y por X o Y cosas no se puede cultivar, ¿cierto? O en este caso, por ordenamiento territorial, todo lo que se encuentre a 100 metros de un río, de un drenaje, pues es declarado como una zona de protección y no se puede cultivar, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicimos acá? Realizamos un proceso de ¿qué? De caracterización. Le asociamos, en este caso, un parámetro a un objeto digital que obtuvimos a través de una imagen satelital, ¿cierto? Esto es solamente, digamos, la parte básica que nosotros hacemos con los sistemas de información geográfica. Porque si queremos ir más allá, pues podemos volver todo un objeto numérico y realizar miles de simulaciones para ver cuáles son las zonas que se encuentran más abajo que van a ser afectadas más adelante o a futuro. ¿Ok? Entonces, pero vamos a empezar por lo básico. Lo que hablaba de georreferenciación indirecta. Imagínense que ustedes tengan un mapa de hace 40 o 50 años, que sus abuelos les dejó un pedazo del terreno y ustedes no sepan cómo identificarlo. Pues ustedes pueden llevarlo a un sistema de información geográfica y poder ubicarlo en el espacio y decir, ah, ok, ya entiendo qué fue lo que
mi abuelo me dejó, ya entiendo ahora sí el terreno de una mejor manera, ¿cierto? Una nueva tendencia que se está marcando como una nueva captura de datos, que es básicamente la obtención de datos a través de fotogrametría o a través de la captura por medio de un dron, de una aeronave no tripulada. En este caso, esta información es actualizada. ¿Por qué? Porque me está reduciendo la escala cartográfica y es otro concepto, ojo, que necesitamos empezar a aclarar desde ya. Escala cartográfica, escala de visualización, escala de trabajo, ¿ok? Son conceptos que, aunque tienen la misma relación, pues en muchas ocasiones, pues podemos confundirnos porque a pesar de que representa una relación de datos, no siempre significan lo mismo. Una escala de trabajo y una escala de visualización son cosas totalmente diferentes, ¿ok? Entonces estamos viendo en este caso un sobrevuelo en dron de una cuenca hidrográfica que me está capturando formas, tipos de cobertura, tipo de suelo, zonas de deslizamientos, cascos urbanos, entre otras cosas, ¿cierto? Y esto pues nos va a permitir mejorar o reducir la cartografía a un nivel de detalle mucho más amplio y realizar estudios que se conocen como estudios detallados, ¿ok? Estos estudios detallados, pues ya lo utilizan los planes de ordenamiento territorial para mejorar en este caso la cartografía y la planeación de los municipios, ¿cierto? En este caso, pues esto fue un sobrevuelo que se hizo sobre una cuenca hidrográfica, ¿cierto? El objetivo de esta cuenca hidrográfica era determinar, en este caso, eh, digamos, el cauce principal y cuáles eran los afluentes que se encontraban sobre esta cuenca hidrográfica, ¿ok? Otro tipo de dato que vamos a ver también son los datos de tipo LIDAR. En este caso, es una imagen de tipo, perdón, es una captura a través de un sensor, ¿cierto? En este caso, es un sensor de tipo radar o un sensor, perdón, no es radar, es de luz, un haz de luz incidente que captura el terreno, permitiéndonos hacer otro tipo de relaciones, ¿ok? Entonces, por lo menos vemos acá, vemos una aeronave que está generando o emitiendo un haz de luz y está golpeando sobre el objetivo, se está devolviendo toda esa información y nos está permitiendo realizar un proceso de reconstrucción del terreno. Carlos, ¿y para qué nos sirve eso? Porque estamos haciendo topografía, estamos haciendo planimetría, estamos haciendo altimetría, estamos haciendo, creando o generando curvas de nivel, entre otras cosas, ¿cierto? Y eso pues nos permite también entrar a evaluar el terreno. Entonces, eso es una técnica también de teledetección, pero es por medio de un sensor activo que es un haz de luz, ¿cierto? También lo vamos a ver en el transcurso de este curso, así que no se preocupen. ¿Listo? Entonces, eso con referencia a los tipos de datos. Entonces, hagamos un repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto que los sistemas de información geográfica es un conjunto de elementos interrelacionados compuestos por software, hardware, datos, personas y métodos, ¿cierto? Pero que también cada uno de esos elementos, por lo menos en los datos, podemos tener datos de tipo primarios y secundarios. Los primarios son los que tomamos directamente en campo, que pueden ser vectores o datos de tipo raster. Los vectores tienen tres tipologías: punto, línea y polígono. Los datos de tipo raster tienen en este caso, pueden ser capturados a través de un sensor de tipo LIDAR, a través de una aeronave, a través de un satélite o también de una información o de una manera secundaria a través de lo que se llama georreferenciación indirecta. ¿Ok? Todo eso lo podemos hacer a través de los sistemas de información geográfica. Bueno, muchachos, entonces, digamos, hasta aquí hemos visto básicamente lo que podemos entrar a hacer de una manera básica con QGIS o con los sistemas de información geográfica, ¿cierto? Resulta que dado el auge, dado en este caso como la importancia o la relevancia que han tenido estos sistemas de información, pues han tenido en este caso de manera tangencial otras áreas o ciencias del conocimiento que han aportado mucho
a la hora de entrar a evaluar esos datos. Por ejemplo, las bases de datos, en este momento, ya se utilizan bases de datos con un componente espacial, ¿cierto? Si ustedes ven una GDB, si ustedes ven en este caso una Personal Geodatabase o una File Geodatabase, que son las clásicas que le enseñan a uno, porque son las comerciales que trae ArcGIS, pues todo es una base de datos, pero con un componente espacial, ¿cierto? La Agencia Nacional de Licencias Ambientales, el DANE, el IGAC, los institutos de investigación manejan estas bases de datos, ¿cierto? Con una estructura que ya se encuentra formada y que uno tiene que empezar a llenar, ¿ok? Pero entonces, ¿por qué llenar esta información en una base de datos? Porque me va a permitir organizar la información de mejor manera que si fueran datos o archivos totalmente sueltos, ¿ok? Entonces, es muy importante empezarnos a nosotros más adelante a entender cómo funciona y cómo podemos nosotros ordenar esta información. Bueno, para que vean, en este caso hay una base de datos de uso libre, ¿cierto? Se llama Postgres SQL. En este caso es una base de datos que nosotros podemos armar desde cero. Y el componente espacial se llama PostGIS, ¿vale? ¿Qué otra área o ciencia se encuentra de manera también emergente que está apoyando los sistemas de información geográfica? Algo que se conoce como los lenguajes de programación, ¿cierto? Que me va a permitir realizar la misma tarea que estoy haciendo, pero de una manera más rápida, automática, ¿cierto? Realizar el mismo proceso, pero 10, 100 o 1000 veces más rápida que lo hiciera de manera manual, ¿cierto? Lenguajes de programación hay muchos. Está en este caso Java, JavaScript, CSS, HTML, C++, PHP, MATLAB, SQL y Python. Este último lenguaje de programación es el más utilizado y es el más fácil de aprender en el momento de poder integrarlo al sistema de información geográfica. ¿Ok? Vamos a ver de una manera introductoria también cómo utilizamos Python para poder automatizar todas estas tareas en QGIS. Entonces, el lenguaje de programación se puede usar de dos maneras. A través de un script, ustedes están viendo, esto simplemente es un script de programación, ¿cierto? O a través, en este caso, de lo que nosotros conocemos como constructor de modelos o model builder, que es básicamente enlazar una serie de geoprocesamientos para obtener un resultado final, ¿ok? Es como la manera fácil de programar sin saber programar. Pero lo vamos a hacer de las dos maneras, no se preocupen. Hay modelos, model builder sencillos, un poco más complicados y bastante más complicados, ¿ok? Perfecto. El análisis espacial, como les decía, es otra área que, digamos, es un plus de más que le damos nosotros a los sistemas de información geográfica, ¿cierto? Y este análisis geográfico pues va asociado a nuestras áreas de conocimiento. No es lo mismo que un ingeniero forestal o que un ingeniero civil haga el análisis de una cuenca hidrográfica a que lo haga un geógrafo o a que lo haga un geólogo. Ese análisis es muy diferente, ¿cierto? Pero podemos tener análisis que son, en este caso, muy puntuales, como por ejemplo el cálculo de distancias, la generación de áreas de influencia, el cálculo de magnitudes, la conversión de una figura geométrica a otra, análisis sobre modelos digitales, análisis sobre vecindad, análisis espaciales en mapa, reclasificaciones y supervisiones, entre otras. Hay un montón, ¿cierto? Y eso nos ayuda ¿para qué? Para manipular los datos. Dijimos que los SIG nos permitían manipular información, crear información y manipular información a través de geoprocesamientos. Pero lo más importante es entender el resultado final, porque si solamente aplicamos herramientas por aplicarlas, pues nunca vamos a llegar realmente a nada. Vamos a tener que saber, en este caso, qué hacen las herramientas y cuál es el resultado esperado y qué es lo que me está arrojando ese resultado. ¿Ok? Por ejemplo, usamos nosotros nuestro Google Maps o nuestro Waze para saber dónde queda o cuál es la distancia que hay de un punto a otro, ¿cierto? Ahí
ya hay un motor que está trabajando y que está haciendo un análisis geográfico y le está diciendo, hey, mira, si tú estás acá y quieres ir acá, pues la ruta más corta, de acuerdo a las direcciones, a los datos, a la información que hay, es esta, ¿cierto? ¿Por qué, digamos, en este caso, aunque no es la ruta más rápida, por qué el software no genera que la ruta más rápida de este punto a este punto sea por acá? Que él se vaya y se vaya en línea recta, llegue acá y genera acá. Es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque toda la información espacial tienen datos, tienen atributos, y esos atributos son los que me van a permitir alimentar las herramientas de análisis geográfico. ¿Qué otro tipo de análisis geográfico tenemos nosotros? Análisis, en este caso, del terreno, ubicación espacial. Imaginémonos que estos sean predios, ¿cierto? Zonas que se encuentren en protección, zonas que se encuentren ya asignadas a algún tipo de tribu o algún tipo de personas, ¿cierto? Un análisis de riesgo, un análisis de amenaza en ciertas zonas, un análisis, eso es un mapa de pendientes donde me están mostrando cuáles son las zonas de mayor o menor pendientes y la distancia que hay entre tres puntos, ¿cierto? También en este caso me está permitiendo conocer el territorio de primera mano, saber si realmente es el terreno. Digamos, este mapa que ustedes están viendo es un mapa por el que hubo, en este caso, un problema muy grande, porque no era el mapa que le estaban mostrando hace 20 años, en este caso a los dirigentes de la India. Tuvieron que parar un proceso y se demoraron un montón de tiempo poder arreglar la información, porque es que un mapa me está indicando o me está diciendo de una manera muy sencilla lo que me es difícil a mí explicarlo en palabras, ¿cierto? Es una manera fácil de representar. Bueno, entonces también nosotros tenemos que también entender que la representación cartográfica, si no se usa de manera correcta, puede ser muy ambigua, ¿cierto? Por lo menos, tenemos el mismo terreno, ¿cierto? Tenemos la misma información, pero el análisis estadístico que nosotros realizamos, lo estamos realizando de manera diferente. ¿Eso qué quiere decir? Que ya a manera visual o lo que estoy recibiendo es muy diferente. Imaginémonos una zona de conflicto, ¿sí? ¿En qué zonas o en qué mapas nosotros vemos dónde hay mayor zonas de conflicto? Ah, pues ustedes dicen en esta zona, porque fíjense que esta parte, ¿cierto? En esta parte se encuentra mucho más roja que en esta zona, que en esta zona y que en esta zona, ¿cierto? Entonces fíjense que es el mismo mapa, es la misma información, pero la representación visual que estamos haciendo es otra totalmente diferente. Y ahí pues nos vamos a detener también digamos, un momento cuando estemos estudiando este tema para saber cómo podemos tener una armonía y podemos representar la información de manera correcta. Y de esta manera, pues tener algo visible. Esto es un mapa de densidad poblacional de España que se hizo en el censo del 2008, donde me está representando dónde hay mayor cantidad de población, ¿cierto? Y dónde hay menor cantidad de población. Entonces, de esa manera ya podemos conocer el territorio en función de su población. ¿Para qué es importante eso, Carlos? Por lo menos si yo fuera un político, me interesaría este mapa. Muchísimo. ¿Por qué? Porque ya sé dónde hay mayor cantidad o mayor concentración de personas, ¿cierto? Y ya sé dónde puedo empezar a hacer campañas. Por esto mismo, es un mapa de densidad poblacional. Bueno, este es un mapa de tipo de cobertura, esto es otro tipo de cartografía, ¿ok? Y aquí quiero hacerles un paréntesis, muchachos. ¿Se dieron cuenta que podemos representar diferentes tipos de cartografía? Eso es lo que se llama cartografía temática, ¿cierto? Cuando le hablen de cartografía temática, nos están hablando de algo específico. Esto es un mapa de tipo de coberturas usando una metodología que se llama Collineal and Cover, ¿cierto? Es el mapa del municipio de Arauquita, Colombia,
y tenemos acá diferentes cuerpos de cobertura, ¿cierto? Esto, o lo que me está mostrando este mapa, son las personas, ¿cierto? Los datos son diferentes, la temática es diferente. Especies forestales, personas, ¿cierto? Cuando vimos los diferentes tipos de capas que tenía el terreno, pues estamos haciendo representación temática en cada una de esas zonas, ¿ok? También la podemos hacer por diferentes periodos de la historia y también podemos tener en consideración otro tipo de factores, ¿ok? Cartografía puede ser en 2D, que lo vamos a ver también, y vamos a ver cartografía en 3D, ¿cierto? Carlos, ¿por qué no vemos de una vez en 3D las cosas? Porque nuestra computadora se puede saturar de tanta información que puede representar así. Por eso, los análisis espaciales a nivel general se hacen en 2D. Y ya si queremos un análisis local de alguna parte del terreno, podemos entrar a verlo o a espacializarlo en 3D. En este caso, esto es un mapa de visibilidad usado para un estudio de incendios forestales, en donde podemos determinar cuáles son las zonas donde podemos ver a simple vista desde este punto que se encuentra acá, o desde este punto que se encuentra acá, hasta el punto que se encuentra arriba, ¿cierto? Que es la zona más alta. De esa manera sabemos que si hay un incendio forestal en esta zona, ¿cierto? Desde este punto, que es donde queda el cubículo del guardabosques, pues podemos actuar de una manera inmediata, a diferencia de la zona donde no se ve, ¿cierto? Que se puede generar un incendio forestal y no nos vamos a dar cuenta, sino que hasta cuando el fuego se propague. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, ya veo que hay dos preguntas. Déjame un segundo. Bueno, Mario Luna nos comentas. ¿Análisis espacial es el mismo término a hacer un análisis geoespacial? Bueno, sí, Mario. En este caso, cuando tú hablas de geo, pues hablas de la parte de ubicación geográfica, ¿cierto? Hablas ya de la parte del uso de herramientas, entre otras cosas. Digamos que podríamos decir que un análisis espacial involucra en este caso una herramienta, ¿cierto? Y un análisis geoespacial, aunque el término es el mismo, también involucra una herramienta y el criterio de un profesional, ¿cierto? Pero realmente es la misma, se puede utilizar la misma palabra para las dos, para la misma explicación, que básicamente es realizar un proceso de análisis de objetos que se encuentran ubicados en una parte conocida o que yo conozco de un sitio de la cobertura terrestre. Perfecto, Omar. Bueno, muchachos, vamos a hacer algo. No les había comentado, pero entre hora y hora de clase, cada día nosotros vamos a ver bloques de 2 horas, ¿ok? Entonces, entre hora y hora vamos a tomar un pequeño descanso de 5 minutos para, en este caso, estirar, hacer una pequeña pausa activa, hidratarse, ¿cierto? Y volveríamos con la segunda parte de la clase, ¿ok? Entonces vamos a hacer un pequeño break de 5 minutos, ¿cierto? Son las 9:13, volvemos a las 9:18 para continuar con la segunda parte de la clase, ¿ok? Y ya nos vemos en 5 minutos, ¿ok? Entonces, siempre que entremos a break, voy a colocar acá para todos, break, y vamos a descansar 5 minuticos, ya volvemos.
Bueno, muchachos, vamos entonces a continuar con la segunda parte de la clase. Quiero que me confirmen si me están oyendo y si se está viendo bien la pantalla. Vale, perfecto. Gracias, Jairo. Muy bien, Julibet, Indira. Excelente. Entonces, ok, vamos. Entonces ya sabemos lo que podemos hacer a través de los ciclos. Ahora, vamos a ver también un mundo totalmente ajeno y diferente a los sistemas de información geográfica, pero que trabajan de manera en conjunto, y es la teledetección. En este caso, la teledetección es la captura de los objetos a una distancia sin tener interacción directamente con ellos. Es una interacción energética que hay. Nosotros cuando vemos, estamos teniendo una interacción energética. Realmente nosotros vemos es cómo rebota la luz alrededor de nosotros, nuestros ojos observan ese rebote y con ese rebote podemos interpretar que hay objetos a nuestro lado, ¿cierto? Pero ojo, la teledetección no solamente eh, puede ver o puede mostrar los elementos en un espectro visible. ¿Qué es un espectro visible, Carlos? Cuéntame que no entendí eso. Resulta que las plataformas satelitales están capturando información directamente sobre la Tierra de sitios que nosotros no podemos ver. De esa manera podemos observar la precipitación, el cambio de la temperatura. Estamos viendo en este caso cómo se forman los huracanes. Podemos ver el estado de la cobertura de los ojos. Para que se hagan una idea, nosotros podemos ver solamente en el espectro visible. Pero Superman no solamente puede ver el espectro visible, Superman puede ver en este caso en rayos X. Su cerebro, que es el intérprete en este caso del sensor que tienen los ojos, pues puede ver nuestros huesos, ¿cierto? Que básicamente es una interacción de energía, pero en esta longitud de onda. Cuando nosotros entremos a ver Google Earth Engine en QGIS, nos vamos a dar cuenta de que los objetos que se encuentran sobre el terreno se pueden representar o se pueden ver en diferentes longitudes de onda. Y dependiendo de la longitud de onda, pues podemos entrar a ver el comportamiento. Es como si nosotros nos vieran en huesos, nos vieran en piel o nos vieran en este caso tal y cual somos, ¿cierto? La interacción de onda entre la luz, el cuerpo y en este caso el sensor es diferente. No se preocupen, vamos a entrar a ver estos conceptos de manera muy didáctica. ¿Ok? Y en este caso, pues estos conceptos los vamos a ver y vamos a ver algo que se llama radianza, vamos a ver algo que se llama emitancia, ¿cierto? Y vamos a ver en este caso cuáles son los principales parámetros que tiene el sensor. ¿Vale? Vamos a ver también los diferentes tipos de satélite que hay, ¿cierto? Según su órbita, que pueden ser polares o geoestacionarias, según su fuente de energía, que pueden ser pasivos y activos, y según sus resoluciones, que pueden ser espacial, temporal, radiométrica o espectral, ¿ok? Vamos a ver acá. Que te llevan aquí. Que te he puesto a pensar esa vez. Yo siempre. Bueno, muchachos, por favor apaguen los micrófonos. Si tienen alguna pregunta, pues pregunten a través del chat. Y si no, pues esto simplemente pueden levantar la mano y se les da la palabra, ¿vale? Perfecto. También vamos a ver los diferentes tipos de satélites y sensores, ¿ok? Vamos a ver los Landsat 8, los 7, vamos a ver los Sentinel-2, que también son muy utilizados. El nuevo sensor que salió en octubre del 2020, que fue el satélite Landsat 9. Y pues ya esto depende de ustedes. Esta parte, que ya es la parte de aplicaciones, pues por lo menos en mi caso, yo lo utilizo básicamente para la gestión del riesgo, ¿cierto? Que implica muchas cosas, pero por lo menos ustedes, arqueólogos, lo pueden utilizar para la captura de datos, identificación de datos y reporte al ICANN.
Los ingenieros forestales, pues también para la identificación siguiendo la metodología del Collie-Lancover. Si todos trabajamos en un estudio de impacto ambiental, pues podemos trabajar esta información para entregar una base de datos a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ¿cierto? Si todos trabajamos en un proyecto del IGAC, pues podemos usar la estructura de base de datos del IGAC, ¿ok? En este caso, pues solamente quería traer a colación un ejemplo que ya es una aplicación propia de los SIC, ¿cierto? Bueno, una de las muchas aplicaciones que ustedes ya se dieron cuenta, ¿cierto? En este caso, la gestión del riesgo y el desastre, que la pongo a colación, pero hay muchas, ¿ok? En este caso, pues les muestro, es una salida cartográfica, ¿cierto? Con dos mapas de la misma área, pero aplicando dos metodologías diferentes para poder identificar cuáles son las zonas de mayor y menor zonificación de susceptibilidad, ¿ok? Bueno, muchachos, preguntas hasta aquí, dudas, inquietudes. Básicamente hicimos un pequeño repaso de todo lo que vamos a ver en este curso, ¿ok? Vimos datos vectoriales, datos de tipo raster, aplicaciones, metodologías, áreas afines a los sistemas de información geográficas, bases de datos, lenguajes de programaciones, geoprocesamientos, entre otros, ¿ok? ¿Pregunta o todo está claro? ¿O nada está claro? Bueno, asumo o espero que todo esté claro, ¿ok? Bueno, eso es lo que vamos a ver en este software, en este curso. Ahora, ¿cómo y de qué manera lo vamos a ver? ¿Ok? Importante. Yo les acabé de enviar a sus correos electrónicos, por favor, las personas que no les ha llegado, escríbanme al WhatsApp, ¿sí? Al interno, y lo podemos entrar a habilitar. Nosotros les enviamos a ustedes un link al equipo de WhatsApp, que es donde se va a empezar a transmitir todos los links de Zoom de cada clase. Recuerden, las clases son de lunes a jueves, de 8 a 10 de la noche, ¿cierto? Las clases van a ser grabadas y subidas también a la plataforma. Ahora vamos a explicar el uso de la plataforma, ¿ok? Si ustedes se dieron cuenta, a ustedes les tuvo que haber llegado un correo de invitación. Me voy a enviar en este caso un correo de invitación. Quiero que vean que en este caso solamente hay 15 personas activas. Por lo menos Adrián Boto no ha activado, André Barros no ha activado, ¿cierto? David F tampoco ha activado. ¿Cómo activamos nosotros en este caso nuestra cuenta? ¿Ok? Entonces voy a habilitar, voy a agregarme en este caso a mi correo personal. ¿Se dan cuenta? Me voy a invitar. Carlos, me agrega también, le mandé un WhatsApp recién. Ok, perfecto. Listo. Ya ahora te agrego, ¿vale? No te preocupes. Bueno, muchachos, ¿de qué manera nosotros vamos a manejar este curso? Vamos a colocar acá. En este caso, este es mi perfil, ¿vale? En este caso, este es mi correo personal. Sobre este correo personal, fíjense que me dice, hay un correo que dice, Ingenio Consultoría te ha invitado a esta clase, ¿ok? Me voy a habilitar y voy, en este caso, a unirme a las clases. Tengo que darle clic en unirme. Me dice, ¿quieres unirte a esta clase? Vamos a dar en unirme, ¿ok? Apenas le doy en unirme, se me va a habilitar todo el contenido y el temario de la clase. Como ustedes se dieron cuenta, nosotros trabajamos con la suite de Google, ¿cierto? Y este tablón es fácil de entender, o sea, es una plataforma, en este caso, que es una plataforma, en este caso, que tiene tres tablones principales o tres paneles principales. El tablón principal son los cambios que en este caso el instructor hace. Y ustedes se pueden dar cuenta y decir, ah, bueno, Ingenio Consultoría ha publicado un nuevo material de grabaciones. Ingenio Consultoría ha publicado un nuevo material en instalar QGIS. Ingenio Consultoría ha publicado un nuevo material en clase número 1. ¿Ok? ¿Dónde vemos esa información? En el segundo panel. ¿Ok?
El segundo panel es donde se está dividiendo la información. Y aquí ya todo está dividido por clases. La primera parte es donde se van a subir cada uno de los videos que grabemos a lo largo de estas 48 horas. Se van a grabar en bloques de 2 horas. Entonces van a aparecer al final 24 videos, ¿ok? En esta sección de grabaciones. Les puse el día de ayer un pequeño apartado que se llama instalar QGIS. Quiero que lo abran, ¿cierto? Ustedes lo van a abrir acá. Y acá le van a dar clic, ¿ok? Se les va a abrir en este caso este pequeño video y van a seguir el paso a paso de cómo instalar QGIS, ¿cierto? Las personas que no lo han instalado, por favor, instálenlo el día de hoy o el día de mañana en la mañana, porque a partir de la clase número 2, es decir, de mañana en la noche, vamos a empezar a explorar el software, ¿ok? Entonces me interesa que todos estén al día con la instalación del software. Carlos, ¿qué versión es la que vas a utilizar en este caso? ¿Cierto? Ya voy a explicar más adelante el tema de versiones, no se preocupen. Ya vamos a hablar más adelante, ¿listo? Fíjense que en la clase número 1, en la clase del día de hoy, yo subí un material, ¿cierto? En este caso, todas las clases van a encontrar ustedes este tipo de material. Entonces, en este apartado se encuentra todo el material correspondiente a la clase 1, ¿ok? Y también vamos a usarlo parte de la clase número 2. Entonces, acá, pues, ustedes pueden ver que están todas las diapositivas que revisamos, que ya revisamos, que ya empezamos, para que tomen apuntes, las descarguen. Cuando estén repasando los videos, pues puedan acceder a ese material. Tenemos un archivo .rar que ya vamos a empezar a descargarlo, y tenemos otro archivo que es pequeño bloque de texto, que es un archivo con extensión .py, que es de Python, que ya les voy a decir, para poder habilitar entre QGIS y servicios web, para tener diferentes bases cartográficas, ¿ok? ¿Cómo descargamos el material? Sencillo. Lo podemos hacer de 2 formas. La primera de ellas, clic derecho, nos paramos sobre el material y le damos a la opción abrir vínculo en una nueva pestaña, en una pestaña nueva. Automáticamente se me habilita una nueva pestaña y fíjense, en esta parte me aparece ya la flecha para descargar los datos, ¿ok? Le puedo dar clic y automáticamente empieza el proceso de descarga de información. ¿Qué pasa si ustedes simplemente se paran sobre este sector? Fíjense que no les aparece la flechita de descarga, ¿cierto? No les aparece acá esta flechita de descarga. Tienen que abrir en una nueva pestaña. Entonces, método número 2, se paran sobre el elemento, clic en los 3 punticos, abrir en una nueva pestaña, ¿ok? Cuando abren una nueva pestaña, pues ya les aparece la flecha de descarga para que puedan descargar la información. Nuevamente, en datos. Ojo, muchachos, descarguen también este archivo porque lo vamos a empezar a utilizar. Son archivos vectoriales y datos de tipo raster para conocerlos de primera mano antes de empezar a construirlos, ¿ok? Entonces, clic derecho, abrir en una nueva pestaña y allí simplemente descargan ya la información. Fíjense. Ya le di descargar, me dice que si quiero descargar 419 megas, le voy a dar descargar de todos modos y automáticamente empieza el proceso de descarga. ¿Ok? Descarguen esa información. Bueno, muchachos, acepten, fíjense que aquí ustedes ya están como estudiantes, ¿ok? Acepten, ya hay 19 estudiantes, pero todavía hay algunos. Ah, bueno, parece que ya están todos. Bueno, ya después revisamos. Bueno, las personas que hacen falta me escriben por interno y acepten también el correo para que tengan acceso a la clase, ¿ok? Todos los días se va a subir la información a la clase, ¿cierto? Recuerden, este curso, la idea es que ustedes pregunten lo que más puedan, lo que más necesiten para poder resolverlos. Entonces no se preocupen si no tienen en este caso... si tienen alguna duda, pues lo podemos resolver, ¿vale?
La clase, si ustedes se dan cuenta, la única que tiene material es la clase número 1. Todas las clases, yo voy subiendo material. Mañana antes del mediodía, pues ya la clase 2 deberá tener material y así sucesivamente entre clase y clase, ¿vale? Pregunta, ¿hay alguna pregunta de cómo manejar la plataforma? ¿Cómo se van a reproducir los videos? Voy a mostrarles a ustedes, en este caso, otro curso. Por lo menos es otro curso que tenemos, en este caso es Python aplicado a los sistemas de información geográfica. Recuerden, se van al tablón de clases. En el tablón de clases buscan la pestaña de grabaciones. Y así de esta manera es como ustedes van a ver las grabaciones, ¿ok? Por lo menos la clase número 1 van a habilitarla y de esa manera pueden revisar la clase sin ningún problema, ¿vale? Perfecto. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dirigirnos a la página de QGIS para poder instalar el software. Recuerden, yo se los voy a mostrar, pero acá en el apartado ya hay un video, ¿sí? Donde les explico cómo instalar QGIS, ¿ok? Es lo siguiente que vamos a hacer. Entonces vamos a dirigirnos directamente a nuestro navegador. Vamos a colocar Google. Y allí vamos a colocar descargar QGIS. ¿Ok? En este caso nos vamos a dirigir a la página principal de QGIS, ¿cierto? QGIS.org. Esta página es la página principal de QGIS. Fíjense que la versión más actualizada es la 3.32. Ustedes pueden descargar cualquier versión. También lo pueden descargar tanto para Windows como Mac, sin ningún problema. Les recomiendo, podemos trabajar en esta sin ningún problema. Tiene varias actualizaciones interesantes, ¿cierto? Sin embargo, si quieren descargar ustedes otra versión anterior, pues sí pueden dirigir a todos los lanzamientos y allí en todos los lanzamientos pues pueden simplemente seleccionar las que se encuentran para Windows y aquí podemos ver o visualizar otro tipo de elementos, ¿ok? Entonces mira, está la versión 3.28, la 3.27, la 3.26. Los archivos que pesan más de 1 giga pues son los instaladores, ¿ok? MSI son los archivos de instalación, ¿ok? De esa manera, pues ustedes pueden descargar también versiones bastante antiguas como la 2.4 o la 2.8, que es donde hay mayor cantidad de complementos. Pero bueno, por ahora me interesa que descarguen una versión por encima de la 3. ¿Ok? Entonces hagamos el pequeño ejercicio. Voy a darle descargar QGIS. Vamos a darle cerrar este mensaje y automáticamente fíjense que empieza el proceso de descarga. Ahora, pueden tener más de una versión. Voy a darle cancelar porque ya tengo el instalador. Pueden descargar más de una versión. Voy a mostrarles acá un segundo. En este caso yo tengo la versión 3.22, tengo la versión 3.30.1. Fíjense que ya hay otra versión un poco más actualizada. Sin embargo, pues yo voy a trabajar con la 3.30. ¿Ok? Pues si ustedes gustan, yo les puedo pasar el instalador de esta versión, pero si lo pueden descargar de la página, digamos, no tendrían ningún problema. Y siguen simplemente las instrucciones del video que les dejé en pantalla, en la página, en la plataforma. ¿Ok? Perfecto, muchachos. Bueno, muchachos, entonces ahora sí, vamos a hacer una pequeña introducción a QGIS como tal, como software. ¿Listo? Entonces, importante, revisen si tienen activa la plataforma educativa
revisen si están en el grupo de WhatsApp, sí, porque a algunas personas les envié el link por separado. Revisen que estén en esas dos plataformas, porque ahí es donde vamos a movernos las 48 horas, ¿ok? Perfecto. Bueno, ahora sí, entonces momento de explicar. Les recomiendo a las personas que no han instalado el software que lo hagan sin ningún problema, simplemente darle siguiente, siguiente, siguiente y vamos a instalar todo por defecto, ¿ok? Entonces, este es nuestro archivo principal, ¿cierto? Es nuestro, en este caso, nuestro acceso directo al programa, ¿vale? Entonces vamos a darle doble clic y vamos a esperar entonces la página principal. Bueno, muchachos, mientras abre, les pido que por favor nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Ingenio Consultoría en Facebook e Instagram y que nos sigan en nuestro canal de YouTube para que vean toda la información que realizamos con base a los sistemas de información geográfica, ¿vale? Y estén atentos a otros cursos, promociones, entre otras cosas, ¿vale? Bueno, muchachos, entonces, ¿qué pasa? Se me abrió mi panel principal. En este caso, a ustedes no se les va a habilitar todas estas herramientas. Ya les voy a explicar. Sin embargo, no se angustien. Nosotros en QGIS vamos a tener en este caso algo que se llama herramientas y algo que se llama paneles. ¿Ok? Entonces, apenas se les habilite, vamos a darle en este caso a esta pequeña hojita que se llama nuevo proyecto. ¿Vale? Y a ustedes se les va a habilitar de esta manera. La primera vez que entra QGIS, le va a aparecer el panel de capas y el panel de navegador en un solo bloque. Yo voy a cerrar en este caso todo para que se den cuenta y las herramientas son las que se encuentran acá arriba. ¿Okay? Ya voy a cerrar varias herramientas. Perfecto. ¿Qué son los paneles y qué son las herramientas? Las herramientas en este caso son accesos directos de plugins o de información que podemos tener a veces en nuestra barra de menú y los paneles ya son, en este caso, ventanas que se pueden acoplar en esta zona, ¿vale? Entonces voy a darle clic derecho y se van a dar cuenta de que aparece paneles y herramientas. Dentro del panel quiero que tengan activo dos paneles. El primer panel va a ser el panel de capas. Perdón, panel de navegador. En este panel vamos a seleccionarlo y en este caso vamos a tener este cosito, que es donde me está marcando la ruta de mi ordenador. En este panel tenemos básicamente la estructura de carpetas que yo maneje en mi ordenador, ¿vale? Voy a tener el disco C y voy a tener el disco D. Quiero dirigirme a la carpeta del curso. Me voy a dirigir a disco D, voy a buscar en este caso Ingenio, curso QGIS básico, intermedio y avanzado. Y aquí voy a tener todas las clases que vamos a ir viendo. ¿Listo? Desde la clase 1 hasta la clase 24. Importante. ¿Dónde lo anclo? Donde ustedes quieran. ¿Qué es anclarlo? Simplemente ponerlo en una posición que ustedes se sientan cómodos para trabajar. ¿Ok? En mi caso, pues me gusta trabajar con mi panel de navegador a la parte derecha. ¿Por qué? Porque me acostumbré que en los SIG yo tengo la ruta de carpetas en la parte derecha. ¿Ok? ¿Qué otro panel tenemos nosotros? Tenemos el panel de capas. Clic derecho, nos dirigimos a la parte de paneles y vamos a colocar en este caso panel de capas. ¿Ok? Tengo otra estructura de paneles. Aquí es básicamente donde se van a alojar toda la información de tipo raster o toda la información de tipo vectorial que les expliqué en la parte introductoria. ¿Ok? Me gusta anclarlo en la parte izquierda. ¿Ok? Perfecto. Entonces, como ustedes se han dado cuenta, QGIS es exactamente igual
en muchos sistemas de información geográfica, ¿cierto? QGIS, déjame dibujar acá. QGIS tiene una barra, en este caso, de menú, es donde vamos a ver el tema del proyecto, todo lo de guardado, abrir, cargar. Vamos a ver una barra de edición, vamos a ver una capa que me va a permitir ver más de una vista en 2D y en 3D y otros elementos. Vamos a tener una capa de una pestaña de capas. Si se dan cuenta, este panel tiene el nombre de capas, porque todo lo que podamos hacer en este menú lo podemos hacer perfectamente en nuestro panel de capas. Tenemos ciertas opciones que podemos acceder también directa a ellas. En términos de configuración, es configuración del software, ¿cierto? Vamos a tener que configurar por lo menos el lenguaje, vamos a configurar algunos tipos de datos o información que descarguemos para poder visualizarla. Importante, muchachos, que es lo siguiente que vamos a hacer, habilitar los complementos, ¿ok? Vamos a habilitar estos complementos, que es donde me va a potencializar la herramienta de QGIS. Si ustedes se dieron cuenta, QGIS solo pesa 1 giga, ¿cierto? Pero dentro del menú complementos, nosotros podemos instalar un montón de cosas, ¿cierto? Que es lo que ustedes están viendo acá en pantalla. A ustedes no les apareció esto. ¿Y esto cómo lo sacó, Carlos? Son complementos que acabo de instalar, ¿cierto? Para que ustedes vieran, ahorita vamos a empezar a instalar ese tipo de cosas, ¿ok? Datos de tipo vectorial, ya lo explicamos en nuestra diapositiva. Puntos, líneas y polígonos, edición, bases de datos, tablas Excel, archivos CSV, entre otras cosas. Archivos de tipo raster, bases de datos. O sea, podemos cargar o conectar bases de datos en este software, sí. Servicios web. En este caso, hay complementos que me permiten habilitar servicios web. Podemos hablar de malla, procesos, en este caso, que son herramientas de geoprocesamiento, y un menú de ayuda, ¿ok? A lo largo del curso vamos a explorar todas y cada una de las herramientas que se encuentren en el icono de menú, ¿ok? Siguiente opción. Vamos a tener una opción de menús, perdón, de herramientas, ¿cierto? Estas opciones de herramientas, al igual que los paneles, se pueden activar y desactivar. Carlos, ¿cómo la podemos activar y desactivar? En cualquier parte del icono gris, de las barras grises, puede ser en la barra de menú, dan clic derecho. Cuando le dan clic derecho, pues automáticamente les va a aparecer o se les va a desplegar una opción o un cuadro de opciones, que fue donde yo habilité y deshabilité el menú de capas y el menú de navegador, ¿vale? Ya lo vamos a hacer. Finalmente, este cuadro que ustedes ven acá es la interfaz gráfica y es la representación visual espacial que vamos a empezar a trabajar, ¿ok? Entonces ya tenemos herramientas, paneles y tenemos nuestra herramienta visual. ¿Listo? Clic derecho, recuerden, clic derecho, se les va a habilitar paneles y herramientas y ahí pueden ustedes simplemente apagarlas. Si se dan cuenta, ya no tengo mi capa de atributos, la apagué, la volví a prender, me apareció nuevamente. Quiero que se fijen en estos iconos. Voy a volver a deshabilitarlo. Fíjense, se fue y lo vuelvo a llamar. Perfecto. Habilité fue el de ayuda. Listo. Muchachos, ustedes también pueden organizar la información como ustedes gusten. Si ustedes se dan cuenta, hay unos iconos, unos punticos detrás de cada herramienta y ustedes pueden desacoplarla y acoplarla como mejor les guste. ¿Ok? Ustedes pueden habilitar todas estas herramientas y moverlas. ¿Vale? Entonces voy a colocarlas. Ahora, vamos a instalar el complemento, que es donde vamos a empezar.
O sea, todo vamos a empezar a trabajar con este complemento. Entonces nos vamos a dirigir a nuestra interfase de complementos. Vamos a colocar administrar e instalar complementos, ¿ok? Entonces nos vamos a dirigir a complementos, administrar e instalar complementos. Se me va a habilitar en este caso esta pestaña que están viendo, ¿ok? Y fíjense que esta pestaña que estamos viendo, vamos a tener todos, instalado, no instalado, actualizable, nueva, instalada a partir de un zip y configuración, ¿ok? Vamos a dirigirnos a todos. Y vamos a seleccionar y vamos a colocar la función de esta manera. Quick Map Service, ¿ok? Quick Map Service. Voy a copiar, en este caso, este texto y lo voy a pegar en el chat de Zoom. Perfecto. Y quiero que lo instale. Seleccionamos y vamos a darle, en este caso, a ustedes les va a aparecer instalar complemento. Yo voy a darle reinstalar complemento y se les va a actualizar y se les va a habilitar o va a generar una conexión entre los servicios web y mi software de QGIS. Y Carlos, ¿eso qué hace? Eso me genera bases cartográficas. ¿Qué es una base cartográfica? Básicamente es una representación de la Tierra, ¿sí? A partir de un procesamiento de información. ¿Cómo podemos acceder a las bases cartográficas? Una vez instalado el complemento de Quick Map Service, en el menú web se les va a habilitar esta función que se llama Quick Map Service. Y estos son los diferentes servidores que tenemos presentes. ¿Ok? Perdón, alguien está escribiendo. Ok. En este caso, menú web, Quick Map Service, y vamos a ver los diferentes servidores. Pero vamos a tener la última actualización. Entonces vamos a dirigirnos a nuestro icono de Settings o Settings. Y allí vamos a crear en la última pestaña y vamos a en Más Servicios y le vamos a dar clic en Get Contribute Pack. ¿Ok? Seleccionamos y automáticamente empieza el proceso de instalación. Fíjense que dice la última versión fue descargada y la tenemos vigente. ¿Listo? Ahora vamos a ver qué fue lo que descargamos. Web, Quick Map Service y vamos, por ejemplo, al satélite Bing. Y en Bing, vamos a Bing Satélite y fíjense que tengo ya una representación cartográfica, una base cartográfica, ¿cierto? Algunas personas lo conocen como Basemap, ¿cierto? Es una base cartográfica, pero es del satélite Bing, ¿ok? ¿Y para qué nos sirve? Para ubicarnos en el espacio. Y a partir de acá es donde vamos a empezar a hablar sobre los sistemas de coordenadas, ¿ok? Hay diferentes tipos de bases cartográficas, es correcto. Vamos a dirigirnos al menú web, Quick Map Service, y vamos a colocar, por ejemplo, la de Google, como si estuviésemos en Google Earth. Nos vamos en Google, Google Satélite, y fíjense que en este caso tenemos la base o la representación de Google Earth. Esta tenemos la base de satélite de Bing, y ahora vamos a colocar la base cartográfica de Esri, como si tuviésemos, en este caso, el basemap de ArcGIS. Nos paramos en Esri, nos vamos, en este caso, a ubicar el satélite, Esri satélite, y seleccionamos. ¿Ok? Esta es la base cartográfica que en este momento tiene Esri. ¿Ok? Vamos a acercarnos y vamos a hacer comparaciones. Entonces, quiero que se acerquen ustedes a cualquier sitio que les interese. En este caso me voy a acercar a este pequeño municipio que se encuentra acá y quiero que vean las diferencias de bases cartográficas que hay. La de Esri, la de Google
y en este caso la de Bing. Si ven que hay en este caso una información temporal que hay que tener en cuenta. Fíjense, ¿qué sucede con esta base cartográfica de Esri? Que está bastante más actualizada. ¿Por qué sé que está más actualizada? Porque en esta base cartográfica de Bing no hay unas zonas que se han estado construyendo en este sector, ¿cierto? Más adelante, pues vamos a saber cómo conocer, digamos, las fechas para hacer análisis, ¿ok? Ya me puedo ubicar. Y al ubicarme, ya puedo conocer en qué parte del espacio del sector me encuentro, ¿cierto? Fíjense que esta base cartográfica de ESRI, bueno, me llega hasta cierta escala, ¿cierto? Antes de que se desconecte, pero caso contrario, la base cartográfica de Bing sí me puede permitir acercarme hasta más, no puedo, ¿ok? El día de mañana vamos a empezar a ver lo que son los sistemas de coordenadas. Ya sabemos cómo funciona o cuál es la información base de QGIS. Recuerden, interfaz gráfica, paneles, herramientas y barras de menú que vamos a empezar a ver, ¿vale? Muchachos, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Qué estamos haciendo acá? Conectamos servicios WMS, servicios Webmax Service, a nuestra interfaz de QGIS, ¿ok? Punto positivo de QGIS sobre ArcGIS, que las bases cartográficas no se demoran absolutamente nada en el momento de cargar la información, ¿ok? Si se dan cuenta, no tengo ningún problema en el momento de cargar la información. Fíjense que la base de Google está con etiquetas o sin etiquetas. ¿Cómo así con etiquetas, Carlos? Que ya tengo en este caso una representación de diferentes sitios. Entonces puse solo las etiquetas de Google, menú web, Quick Map Service. Me voy a dirigir a mi base cartográfica de Esri. En este caso, voy a mi Esri satélite. Tengo las etiquetas de Google, voy a apagarlas, ¿cierto? Las vuelvo a prender. Pero tengo en este caso el mapa que es de Esri o de ArcGIS, ¿ok? De esa manera, pues ya puedo acercarme. En este caso me voy a dirigir a Bogotá, Distrito Capital, Universidad Nacional de Colombia. Y ya puedo ver con las etiquetas de Google la base cartográfica que tiene. Bueno, Alejandro nos hace una pregunta. ¿A qué se debe la diferencia entre las bases cartográficas? ¿Solo temporal o también resolución espacial? Bueno, Alejandro, tu pregunta es muy interesante. Resulta que las bases cartográficas pues ya son productos de elaboración de diferentes empresas, ¿cierto? De diferentes agencias espaciales o de diferentes organizaciones. Entonces, por ende, si te das cuenta, son productos totalmente diferentes. En ese sentido, pues nosotros tenemos distribuidores, estamos haciendo un consumo de servicios WMS, ¿cierto? Pero el procesamiento de los datos de cada empresa, digamos que se elaboraron de manera diferente. Ellos tienen sus propios satélites, ellos tienen su propia captura de datos y al final lo que hicieron fue vincular toda la información colectada. Entonces, más que una diferencia a nivel temporal, es una diferencia de adquisición de datos, ¿ok? Que algunos de ellos usan información dependiendo de la escala, usan información de tipo Landsat o Sentinel para, digamos, para un elemento de visualización, digamos, a esta escala, ¿sí? Pero a medida que se acerca a uno, pues ya se da cuenta de que la adquisición de los datos sí fue hecho de manera diferente, ¿vale? Entonces, punto positivo de QGIS sobre ArcGIS, que tengo muchos distribuidores y muchos servidores WMS por encima de las bases cartográficas que tiene Esri, ¿ok? Obviamente, ArcGIS Pro ya tiene también gran conexión de información a toda esta data,
¿cierto? Entonces ArcGIS Pro también, en ArcGIS Pro también uno puede hacer lo mismo que hace en QGIS, ¿vale? Claro que sí, Víctor, las preguntas van a salir a medida que hagamos los procesos. Entonces, Víctor, descargas el complemento, instalas el complemento, actualizas el complemento y te pones a jugar ya para conocer la ubicación espacial. ¿Por qué parto de acá? Porque lo más importante es que empecemos a hablar sobre las proyecciones, ¿ok? Necesitamos empezar a conocer la ubicación del punto en el espacio. Perfecto. Bueno, muchachos, bienvenidos a este curso de QGIS por parte de Ingenio Consultoría. Nos vamos a ver durante las próximas 6 semanas. Claro que sí, Mauro. Nos dirigimos al menú complementos, administrar e instalar complementos. Nos vamos a todos y vamos a usar la opción de Quick Match Service, ¿ok? Seleccionamos la opción de Quick Match Service, instalamos y apenas instalemos, dentro del menú web se va a habilitar esta opción que dice Quick Match Service. Para tener los últimos, la última captura de data, nos dirigimos a nuestra opción de Settings. Y en nuestra opción de Settings vamos a dar en More Service, más servicios, y vamos a darle esta opción que se encuentra acá. Cuando activamos esta opción, pues me va a aparecer un pequeño letrerito que va a decir la última versión ya se ha descargado. ¿Ok? Aceptamos, guardamos y perfecto. Ya podemos dirigirnos a nuestro menú web y poder actualizar cada uno de los datos que tenemos acá, ¿cierto? Por ejemplo, digamos, tenemos la base de Waze. Entre otras cosas. ¿Ok? Perfecto. Bueno, muchachos, entonces, como les decía, bienvenidos entonces a este curso de QGIS. Nos vamos a ver durante las próximas 6 semanas. Vamos a empezar a explorar parte de lo que vimos el día de hoy, ¿cierto? Recuerden, este curso es 100% participativo. O sea, cuento con que las preguntas que ustedes tengan las vamos a ir resolviendo sin ningún problema, ¿vale? Entonces espero tengan una muy buena noche y nos vemos el día de mañana para empezar a ver toda la información al respecto, ¿ok? Que tengan una excelente noche. Chao, chao.